Hola a todos, soy Daniela Aroca del Departamento de Recursos Didácticos de CEN. En esta Open Class vamos a ver los cambios que ha introducido la LOMLOE y sobre todo vamos a ver aquellos cambios que afectan a las oposiciones del año 2022. Es decir, no vamos a abordar todos los cambios de la LOMLOE porque sería inabarcable, sino aquellos que se centran en lo que va a afectar a las oposiciones de 2022. En los últimos días hemos ido recabando las preguntas que nos habéis enviado y espero que a lo largo de la exposición pues, se vayan resolviendo. Después os enviaremos un enlace por si alguien quiere volver a ver la presentación. Comenzamos ahora ya con la presentación. Como sabéis, en diciembre del año 2020 se publicó una nueva ley de educación que tiene la pretensión de ordenar el sistema educativo español. Esta ley se llama Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Ese es el nombre completo, aunque la conocemos por su acrónimo LOMLOE. Y esta ley entró en vigor en enero de 2021, 20 días después de su publicación. Después veremos qué significa entrar en vigor frente a la implantación. Pero veamos un poco de historia para comprender un poco mejor esto de las leyes. En las últimas décadas se han publicado varias leyes de educación en España. En los años 90 se aprobó la LOCSE, que modernizó el sistema educativo, introdujo una gran reforma. En el año 2002 se publicó la LOCE, que no llegó a implantarse y por eso no la hemos recogido en este esquema. Y en el año 2006 se publicó la LOE, que deroga la LOCSE, o sea, no la reforma en este caso, sino la deroga totalmente. La LOE se ha mantenido más o menos inalterada hasta el año 2013, en el que se publica la primera reforma de esta ley mediante otra ley orgánica, la LOMCE, que, como vemos en el esquema, modifica la LOE, pero no la deroga en este caso. Se trató de una reforma, no de una ruptura con la ley anterior, pero fue una reforma profunda que obligó a cambiar la normativa curricular. En el año 2020, que es la ley objeto de esta presentación, se publica la LOMLOE, que modifica la LOE de nuevo y al mismo tiempo deroga la LOMCE, es decir, revierte los cambios que introdujo la LOMCE en el sistema educativo e introduce pues, nuevos preceptos. Todos estos cambios se han visto acompañados siempre de un cambio de gobierno y de un cambio de signo político. La LOMLOE es una ley orgánica que consta de un solo artículo. O sea, no se puede citar el articulado de la LOMLOE porque solamente hay un artículo que tiene 99 apartados, porque es una de las preguntas recurrentes que nos hacéis. ¿Qué debemos citar? ¿La LOE, la LOMLOE? Mediante este único apartado se introducen importantes modificaciones en los artículos de la LOE. Por tanto, es necesario saber que la LOE sigue siendo la ley orgánica que regula el sistema educativo para el ámbito nacional, porque los cambios que contempla la LOMLOE se integran como modificaciones del articulado de la LOE sin que se altere la numeración de los artículos. Es decir, si en el artículo 1 de la LOE se recogían los principios del sistema educativo, pues en el artículo 1 de la LOE modificada por la LOMLOE se siguen recogiendo los principios del sistema educativo. Si en el artículo 6 se recogía la definición de currículo, pues en el artículo 6 de la LOE modificada por la LOMLOE se sigue recogiendo el concepto de currículo. Y lo que no se puede citar es la LOMCE, porque la LOMCE ha sido derogada. Veamos ahora qué significa la legislación consolidada, porque es importante para comprender lo que ha ocurrido. Una norma consolidada es aquella que integra en su texto original las modificaciones y las correcciones que va teniendo dicha norma. Y la LOE integra en su texto las modificaciones, en este momento, que ha introducido la LOMLOE.
Después veremos unos ejemplos de unos artículos en los que se verá claramente qué significa esto. Ahora vamos a ver la diferencia entre vigor e implantación de una ley. Como sabemos, la LOMLOE entró en vigor en enero de 2021, pero su implantación se va a producir a lo largo de los próximos 4 años, según se regula en la propia LOMLOE en una disposición que se llama Calendario de Implantación. En este calendario de implantación se establecen 4 partes en las que se irán incorporando, o 4 fases en las que se irán incorporando algunas modificaciones de la LOMLOE al sistema educativo, es decir, a los centros escolares. La fase de implantación, como vemos, abarca 4 años, que va del año 2021, con su entrada en vigor, al año 2024, que se completará su implantación, pues si no ocurre ningún cambio político imprevisto. Veamos ahora estas 4 fases. En enero de 2021, cuando se produjo la implantación, pues se recogen, ya se pueden implantar determinados cambios que después veremos con más detenimiento. En el curso 2021-2022, en los centros ya se pueden tener en cuenta los cambios que ha introducido la LOMLOE referidos a la evaluación y a la promoción para las etapas educativas y las modificaciones que ha introducido en las condiciones de titulación de la educación secundaria obligatoria. Después veremos con un poquito más de detenimiento eso. En el curso 2022-2023, es decir, después de que se hayan celebrado las oposiciones, entrarán en vigor todo lo que tenga que ver con el currículo, la organización y los objetivos de la etapa de primaria, de la ESO y de bachillerato. Y al año siguiente, en el curso 23-24, se completará la implantación de los currículos en la etapa, porque ya se podrá implantar también en los cursos pares de cada etapa. Y vemos aquí que las pruebas de diagnóstico se van a implantar en este curso, en el curso 23-24, y aquí tened en cuenta lo que se dice en esta nota abajo, que las evaluaciones de diagnóstico, tal como estaban redactadas por la LOMCE, que se llamaban entonces evaluaciones de final de la etapa, así se llamaba el artículo que lo recogía, se suprimieron por el Real Decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre. Y según el calendario de implantación, pues se volverán a implantar en el curso 22-23. Pero entonces veamos qué afecta a las oposiciones. Esto es importante porque afecta todo lo que recoge la LOE con el texto de la LOMLOE que no se haya retrasado en el calendario de implantación. Veamos un ejemplo, porque hay cosas que se han retrasado, pero cosas que ya se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, el artículo 1, donde se recogen los principios de la educación. Hemos hecho una comparativa del texto de la LOE con la LOMCE, lo hemos comparado con el texto de la LOE que integra la reforma de la LOMLOE y aquí se pueden ver los cambios. Lo que ha introducido la LOMLOE está en azul, lo que permanece de la LOE está en negro y lo que la LOMLOE ha ido eliminando está en rojo. Esto sería como un ejemplo de lo que es la legislación consolidada, ¿no? Que incluye las reformas que se van incluyendo. Hemos marcado aquí en amarillo pues algunos términos que se pueden tener en cuenta ya en las oposiciones de 2022, como citar la Convención sobre los Derechos del Niño o citar la orientación sexual o identidad sexual, que es la primera vez que se menciona en la ley. Siguiendo con el artículo 1, también encontramos novedades que se pueden citar, como el ciberacoso, el abuso sexual, la violencia o discriminación. Términos como la diversidad afectivo-sexual o la educación afectivo-sexual son novedades. Leer bien el artículo 1 y integrarlo en vuestros materiales. Nosotros en CEN, todo esto que ya se puede tener en cuenta para la oposición, lo hemos introducido en nuestros materiales. Y es importante saber no solo que
hay que introducir, sino cuándo, porque no puedes introducir cosas que todavía no estarán implantadas en junio de 2022. Veamos ahora estos 4 cambios de gran calado que ya se pueden mencionar en las oposiciones de 2022, que se refieren a la organización y autonomía de los centros, evaluación y promoción en las etapas, estándares de aprendizaje y equidad educación. Ya lo hemos visto por encima, pero ahora lo vamos a ir explicando, tomando como base el calendario de implantación y viendo qué artículos se relacionan con estos aspectos. A ver, en enero de 2022, con la entrada en vigor de la LOMLOE, ya se han implantado las competencias del Consejo Escolar, del claustro, director o directora, la autonomía de los centros, la selección del director o directora de los centros públicos, y todo esto se puede ver en los artículos 118 a 139. La selección del director y la admisión de los alumnos, pues también, pero tienen menos importancia en las oposiciones. Veamos uno de estos cambios que se ha producido. El artículo 127, competencia del Consejo Escolar. El Consejo Escolar ha cambiado sus competencias con la reforma de la LOMLOE. Antes, por ejemplo, solamente evaluaba los proyectos y normas que se recogen en el capítulo 2 del título 5 y ahora además los aprueba. Esto es importante, mirar los documentos que se recogen en este capítulo 2 del título 5, porque ha habido, digamos, un trasvase entre algunas de las competencias que antes pertenecían al director y ahora se han trasladado al Consejo Escolar. Otro artículo importante que ya se puede mencionar es la definición del proyecto educativo, que se recoge en el artículo 121, y aquí también hemos marcado en amarillo algunos términos que ya se pueden mencionar en vuestros materiales, en vuestra preparación. Por ejemplo, el desarrollo sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres. El desarrollo sostenible lo volveremos a ver más adelante porque es algo importante dentro de la preparación. O, por ejemplo, se incluye el plan de lectura como documento obligatorio dentro del proyecto educativo, que no se incluía antes. En fin, os animo a que leáis el articulado y que vayáis detectando los cambios y los vayáis incluyendo en vuestros materiales. En el curso que acaba de empezar, el curso 2021-2022, como hemos visto anteriormente, se han implantado las modificaciones de la LOMLOE que se refieren a la evaluación de las diferentes etapas y a las condiciones de promoción. Esto es un cambio importante que hay que tener en cuenta, sobre todo en la programación, pero hay que conocerlo también para algunos de los temas de... Disculpad. De primaria y de infantil. No, perdón, de infantil no, para algunos de los temas de primaria. Y se recogen estos cambios en estos artículos, en el artículo 20 para la etapa de primaria, el artículo 28 para la etapa de secundaria y el artículo 36 para bachillerato. También en las comunidades en las que se vaya a celebrar oposiciones de secundaria, pues también hay que tener en cuenta las nuevas normas sobre la titulación que se recogen en este artículo, en estos artículos que aparecen en la columna de la derecha. ¿Y qué pasa con el currículo, con la organización y con los objetivos de las etapas? Pues según este mismo calendario de implantación que estamos viendo, la organización y el currículo de las etapas no se implantará en los centros educativos hasta el curso 22-23, en los cursos impares, como hemos visto. Al año siguiente ya se implantará en todos los pares, en todos los cursos. Si todo va según lo previsto y no hay ningún terremoto político. ¿Qué artículos se ven afectados por esta fase de la implantación que acabamos de ver? Pues en el título preliminar, la definición de currículo y la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas. En el título 1, pues la
el currículo y la organización de la educación primaria, de la educación secundaria, del bachillerato y la formación profesional. O sea, esos artículos que aparecen ahí no se pueden mencionar porque no estarán implantados en junio de 2022 cuando se celebren las oposiciones. ¿Y qué ocurre con la etapa de infantil? Presumiblemente se puede tener en cuenta lo recogido en los artículos 12 a 15 de la LOE, modificada por la LOMLOE, tanto para los temas como para la programación didáctica como para los prácticos, porque lo concerniente a la etapa de educación infantil no se menciona en el calendario de implantación, por tanto, no se ha retrasado. Actualmente hay un proyecto de Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación Infantil y en ese proyecto sí se incluye un calendario de implantación que señala que ese decreto, o sea, el resultado de ese decreto se implantará en el curso 2022-2023. Pero lo que aparece en la LOMLOE presumiblemente sí se puede mencionar en las oposiciones del año 2022. Veamos ahora los principales cambios muy brevemente que se han producido y que ya se pueden mencionar en la etapa de infantil. Por ejemplo, es la primera vez que se habla de la contribución de la etapa al desarrollo artístico del alumnado. Se hace hincapié en atender la compensación de las desigualdades enfocadas al aprendizaje en la etapa. Se hace énfasis, aunque en otras leyes ya aparecía, pero aquí se hace énfasis en la detección precoz y en la atención temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos. Y se promueven y aplican normas sociales referentes a la igualdad de género, ya desde infantil. Se anima a atender la gestión emocional, se incluye el consumo responsable y el desarrollo sostenible, muy importante, como hemos dicho. Se vuelve a citar la Convención sobre los Derechos del Niño y se fomenta una primera aproximación a la lengua extranjera en el segundo ciclo como novedad. Y también como una novedad se ha de emitir un informe al finalizar la etapa de infantil para el paso a la etapa de primaria. Luego, en la disposición adicional tercera, las disposiciones adicionales no forman parte del articulado de la LOE, sino que están solamente en el texto original de la LOMLOE. Aquí se habla de un plan para la extensión del primer ciclo de educación infantil. Hasta ahora solamente hemos hablado de la LOMLOE, pero probablemente en junio de 2022 ya se hayan publicado los reales decretos de ámbito estatal como desarrollo de la LOMLOE, incluso los decretos propios de las comunidades autónomas por los que se concreta para cada comunidad lo que se establece en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. Pero esto no tiene por qué significar que haya que examinarse teniendo en cuenta esos nuevos decretos, el contenido de esos nuevos currículos. En oposiciones, como en otros aspectos de la vida, solo conocemos el pasado y sabemos que en los cambios legislativos anteriores que hemos mencionado, los aspirantes se examinaron teniendo en cuenta el currículo que estaba implantado en los centros en el curso que acababa de finalizar justo antes de celebrarse las oposiciones y que la programación se tenía que elaborar teniendo en cuenta el currículo pues, que había estado implantado en ese curso. Pero como digo, solo conocemos el pasado y esperamos que sea así, pero habrá que esperar a lo que digan las correspondientes convocatorias de las comunidades autónomas para ver exactamente qué es lo que va a entrar. Los cambios en el currículo, como hemos visto, se han visto aplazados, pero hay un elemento del currículo que se ve afectado desde la entrada en vigor de la LOMLOE. Estos son los estándares de aprendizaje evaluables. La disposición transitoria segunda bis de la LOMLOE señala que los estándares de aprendizaje a los que se refiere el artículo 6 bis de la ley tendrán carácter orientativo. Antes tenían carácter prescriptivo, eran un elemento del currículo y con esta disposición lo que dicen es que, pues que tienen carácter orientativo. Eso significa que los puedes usar o no.
Y eso ahora se trata de una decisión personal, cada uno ha de decidir si los incluye o no los incluye en su programación o en la elaboración de supuestos prácticos. En cualquier caso, se recomienda poner una nota en la que se explique lo que dice la LOMLOE sobre los estándares de aprendizaje. Y aunque no se incluyan los estándares como tal, siempre se pueden incluir indicadores de evaluación si queremos concretar lo que dicen los criterios de evaluación. Veamos ahora otro de estos 4 grandes cambios que ya se pueden implantar, que ya se pueden mencionar en las oposiciones. Son los cambios que se recogen en el título llamado Equidad en la educación, y aquí se recogen los cambios en torno a la atención a la diversidad, a lo que llamamos atención a la diversidad. En este sentido, pues se ha vuelto a definir los alumnos que se consideran que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, y se ha redefinido también el término necesidades educativas especiales. Se cambia sensiblemente la evaluación para los alumnos con necesidades educativas especiales. El texto de la LOMLOE profundiza en la atención que se debe prestar a la escuela rural. Si os ponen algún supuesto en el que el contexto se refiere a una escuela rural, pues podéis mencionar esto. Y respecto a la escolarización del alumnado NEAE, que se regirá por los principios de inclusión. Os invito si no lo conocéis, a profundizar en el término inclusión y a incluirlo en vuestros materiales, en la programación, en los supuestos o donde tenga cabida. Ahora vamos a ver determinados enfoques que aparecen como novedades en la LOMLOE y que pues resulta interesante tenerlos en cuenta para la preparación de las oposiciones. Por ejemplo, mencionar la relevancia de la Convención sobre los Derechos de Naciones Unidas, los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ya lo hemos visto. Tener en cuenta la perspectiva o igualdad de género. Otorgar importancia al desarrollo sostenible y a la ciudadanía mundial. Incluir los principios del diseño universal del aprendizaje en vuestra preparación o en la resolución de supuestos. Este es otro término sobre el que os invito a profundizar si no lo conocéis y que lo utilicéis dentro de los documentos de vuestra preparación. Y mencionar el derecho a la educación inclusiva como un derecho para todas las personas también es importante. Como os decía, un aspecto importante a tener en cuenta en la preparación es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ya que la LOMLOE habla de sostenibilidad desde el preámbulo, reconociendo el desarrollo sostenible como uno de los 5 enfoques clave de esta ley. Es más, con la publicación de la LOMLOE, los contenidos relativos al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 se han de incorporar a la formación de los docentes y de los aspirantes, según se señala en la disposición adicional 6ª. Concretamente, esa disposición dice que para el año 2022 los conocimientos, habilidades y actitudes relativos a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. Y la ley no da más pistas sobre esto, o sea, no sabemos cómo se van a introducir esos contenidos en el acceso a la función docente, pero es bueno ir poniéndose ya al día. En CEN hemos elaborado un curso homologado que recoge el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 enfocada a la educación, que estará disponible próximamente en nuestra página web de CEN Homologados. Y con esto vamos terminando la presentación. Terminamos esta Open Class sobre los cambios de la LOMLOE y las oposiciones a 2020. Como os decía, os va a llegar un enlace con la grabación de la charla. Espero haber resuelto las dudas que nos habíais planteado
Y pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.